Imagina caminar por una ciudad donde el aire parece detenido, donde los relojes se oxidaron marcando una hora que nunca volvió a avanzar. Lugares que alguna vez fueron el corazón de la vida moderna y hoy son un recordatorio inquietante de lo frágil que puede ser una civilización. En este nuevo recorrido, exploraremos las ciudades fantasmas más peligrosas e inaccesibles del mundo, escenarios donde el abandono no es casualidad, sino una advertencia. Si disfrutas descubrir los rastros que el tiempo dejó atrás, recuerda dejar tu like, suscribirte y contarnos en los comentarios cuál de estas ciudades te atreverías a visitar o si conoces alguna que el mundo debería volver a mirar. Número 1. Pripyat, Ucrania. Fundada en 1970 para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil, Pripyat fue una de las ciudades más jóvenes y modernas de la Unión Soviética. Pero el 26 de abril de 1986, una explosión en el reactor número 4 cambió todo. En apenas unas horas, más de 49.000 personas fueron evacuadas, dejando sus hogares intactos, como si el tiempo hubiera sido puesto en pausa. Hoy, los columpios del parque de diversiones nunca usados siguen colgando, los pasillos escolares conservan cuadernos abiertos y el viento recorre edificios corroídos por la radiación. Aunque existen tours controlados, la exposición prolongada sigue siendo peligrosa. La ciudad permanece congelada, atrapada entre el recuerdo y la descomposición, un museo involuntario del desastre más devastador del siglo XX. Número 2. Isla Ashima, Japón. A 15 kilómetros de Nagasaki se levanta la isla Ashima, conocida también como Gunkanjima o Isla Acorazada, por su forma semejante a un buque de guerra. Construida en 1887 para la extracción de carbón submarino, fue uno de los lugares más densamente poblados del planeta, más de 5.000 personas convivían en menos de 16 hectáreas. Cuando las minas cerraron en 1974, la isla fue abandonada de un día para otro. Desde entonces, los edificios de hormigón han sido devorados por el salitre y los vientos del Pacífico. Caminar por sus pasillos es enfrentarse a techos que se desmoronan y escaleras que conducen a ninguna parte. Su acceso está restringido, y solo una pequeña franja puede visitarse bajo supervisión. El resto permanece sellado, una fortaleza de ruinas atrapada entre el mar y la memoria industrial del Japón moderno. Número 3. Centralia, Estados Unidos. En el estado de Pensilvania, una ciudad entera arde bajo tierra desde hace más de 6 décadas. Centralia nació en 1866 como un tranquilo poblado minero. Pero en 1962, un incendio iniciado en un vertedero se extendió accidentalmente por los túneles de carbón. Desde entonces, el fuego no se ha detenido. Grietas que emiten humo, asfalto deformado por el calor y gases tóxicos invisibles transformaron la ciudad en una trampa letal. Las autoridades evacuaron casi a toda la población en los años 80, y hoy apenas quedan unas pocas casas dispersas entre calles agrietadas. Se estima que el fuego podría seguir ardiendo otros 200 años. Centralia no es solo un pueblo abandonado, es una advertencia viva, un recordatorio de que, a veces, el peligro más persistente está justo debajo de nuestros pies. En estos primeros pasos, el viaje nos lleva del silencio radioactivo de Ucrania al concreto devorado por el mar en Japón, para terminar sobre un suelo en llamas en Estados Unidos. 3 formas distintas de desaparición, 3 advertencias que el tiempo decidió conservar. A veces, el abandono no llega por explosiones ni incendios, sino lentamente, grano a grano, como si el tiempo se disfrazara de viento. Hay lugares donde la naturaleza no destruye con violencia, sino con paciencia, cubriendo cada rincón de polvo y silencio. Número 4. Kolmanskop, Namibia. Ubicada a las afueras de Lüderitz, en pleno desierto del Namib, Kolmanskop nació en 1908, cuando un trabajador ferroviario encontró un diamante en la arena. En cuestión de meses, surgió una pequeña ciudad alemana en medio de la nada, con escuela, hospital, teatro y hasta fábrica de hielo. Pero cuando las minas se agotaron en los años 50, los habitantes se marcharon, dejando todo atrás. Hoy, las dunas invaden los pasillos, llenan las habitaciones y transforman las casas en esculturas de arena. El silencio es total, roto solo por el viento que se cuela entre marcos oxidados. Kolmanskop es una cápsula del tiempo devorada por el desierto, un ejemplo de cómo la ambición humana puede desvanecerse tan rápido como la arena que la sostiene. Número 5. Humberstone, Chile. A más de 1000 kilómetros al norte de Santiago, en el corazón del desierto de Atacama, se encuentra Humberstone, una ciudad que alguna vez fue símbolo de progreso industrial. Fundada en 1872, durante el auge del salitre, albergó a miles de trabajadores que vivían y morían bajo un sol implacable.
Con la llegada de los fertilizantes sintéticos en el siglo XX, la industria colapsó y la ciudad fue abandonada. Lo que queda hoy son estructuras metálicas corroídas, locomotoras detenidas y un teatro que aún conserva su escenario. El calor es extremo, y el aire seco hace que todo parezca suspendido en otro tiempo. Desde 2005, Umberstone es patrimonio de la humanidad, pero recorrer sus calles vacías sigue siendo una experiencia inquietante. El óxido cubre las paredes y el silencio parece tener peso. Número 6. Craco, Italia. Al sur de Italia, en la región de Basilicata, se alza Craco, un antiguo pueblo medieval fundado alrededor del año 540. Sus estrechas calles de piedra y sus casas apiladas en una colina daban una vista imponente, pero su belleza siempre estuvo amenazada por la inestabilidad del terreno. Durante siglos, los terremotos y deslizamientos fueron desgastando sus cimientos, hasta que en 1963 un gran derrumbe obligó a evacuar por completo a la población. Desde entonces, Craco quedó suspendida en el tiempo, convertida en un laberinto de muros rotos y torres vacías. Su silueta se recorta sobre el horizonte como un castillo sin dueño, un monumento a la fragilidad de lo construido. Hoy, solo se puede acceder mediante visitas controladas, ya que las estructuras continúan cediendo. El pueblo, sin embargo, sigue atrayendo a viajeros y cineastas, fascinados por la sensación de caminar entre los restos de un pasado que se resiste a desaparecer. Kolmanskop, Umberstone y Craco comparten un mismo destino, fueron abandonadas no por el desastre inmediato, sino por la lenta erosión del tiempo y la economía. Tres ciudades donde el desierto, la sequía y la tierra inestable terminaron ganando una batalla silenciosa. Hay lugares donde el silencio no proviene del calor del desierto, sino del frío absoluto. Donde la soledad no es solo ausencia de vida, sino el resultado de guerras, fronteras y viejas heridas. En este tramo del viaje, dejamos atrás la arena para adentrarnos en el hielo ártico, en zonas militares prohibidas y en pueblos donde los rezos se extinguieron hace un siglo. Número 7. Pyramiden, Noruega. Fundada en 1910 por Suecia y posteriormente administrada por la Unión Soviética, Pyramiden fue una de las colonias más remotas del Ártico. Construida sobre una montaña con forma de pirámide, la ciudad se convirtió en símbolo del poder soviético en el norte. Contaba con piscina climatizada, cine, biblioteca y bloques de viviendas para más de 1000 trabajadores. Pero en 1998, tras la caída de la Unión Soviética, la mina cerró y todos fueron evacuados. Desde entonces, el hielo y la nieve lo cubren todo, los retratos de Lenin siguen colgados, los pasillos permanecen intactos, y el silencio solo es interrumpido por el crujir del hielo o el paso de un oso polar. Hoy, Pyramiden puede visitarse solo durante el verano, acompañados por guías armados, ya que los osos rondan con frecuencia. Es una cápsula soviética congelada, suspendida en una luz que parece eterna. Número 8. Varosa, Chipre. En los años 70, Varosa era uno de los destinos turísticos más exclusivos del Mediterráneo. Hoteles frente al mar, avenidas llenas de tiendas y un ritmo de vida moderno hacían de este distrito de la ciudad de Famagusta un símbolo del auge chipriota. Pero en 1974, tras la invasión turca de la isla, Varosa fue evacuada por completo y cercada por el ejército. Desde entonces, nadie puede vivir allí. Las fachadas de los hoteles siguen en pie, cubiertas por vegetación, y las habitaciones conservan los muebles como si los huéspedes fueran a regresar en cualquier momento. Las patrullas militares aún controlan el perímetro y las visitas son limitadas a unas pocas calles abiertas al público desde 2020. Es una ciudad detenida en el instante previo al abandono, una postal congelada en la tensión política que aún divide a la isla. Número 9. Kayaköy, Turquía. Al suroeste de Turquía, entre montañas y olivares, se alzan los restos de Kayaköy, un pueblo griego fundado en el siglo XVIII. Durante siglos, fue hogar de comunidades cristianas ortodoxas que convivían pacíficamente con los turcos locales. Sin embargo, tras la guerra greco-turca de 1923 y el intercambio forzoso de población entre ambos países, el pueblo fue abandonado. Más de 350 casas de piedra quedaron vacías, junto con iglesias, escuelas y plazas que aún conservan su estructura original. El paso del tiempo y los terremotos han dejado a Kayaköy en ruinas, pero su trazado sigue intacto, ofreciendo una visión silenciosa de una convivencia que terminó abruptamente. Hoy, las ruinas son patrimonio nacional de Turquía y atraen visitantes por su atmósfera serena y melancólica. Tres ciudades, tres formas distintas de aislamiento, una congelada en el hielo, otra atrapada por los límites de una guerra que nunca terminó, y una tercera que guarda el eco de oraciones que el viento aún parece repetir.
Piramiden, Barosá y Callacoy son recordatorios de que el abandono no siempre es natural, a veces, es decisión, política o historia detenida a la fuerza. A veces, las ciudades no mueren, simplemente quedan dormidas, esperando que alguien las recuerde. Las piedras guardan secretos, los caminos se llenan de polvo y el tiempo se convierte en su único habitante. En esta última parte del viaje, recorreremos 3 lugares donde la historia se quedó grabada, no en los libros, sino en los muros y en el silencio. Número 10. Aigai, Grecia. Entre colinas verdes del norte de Grecia, bajo el sol del Mediterráneo, se extienden los restos de Aigai, la antigua capital del reino de Macedonia. Fue aquí donde Filipo II, padre de Alejandro Magno, gobernó y murió asesinado en el año 336 a.C. Hoy, sus ruinas reposan en un paisaje que parece fuera del tiempo, teatros derrumbados, columnas quebradas y mosaicos que aún conservan su color después de más de 2 milenios. El aire seco transporta el eco de las voces que un día aclamaron a un imperio. Aigai no es solo un sitio arqueológico, sino el testigo mudo del nacimiento y caída de una civilización que cambió el rumbo del mundo. Caminar entre sus ruinas es sentir la fragilidad del poder y el peso de la historia. Número 11. Oradour-sur-Glane, Francia. El 10 de junio de 1944, la guerra tocó este pequeño pueblo del centro de Francia. Tropas nazis ingresaron en Oradour-sur-Glane y asesinaron a casi todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños. Al terminar la guerra, el gobierno francés decidió no reconstruirlo. Las casas, los autos, las bicicletas y los relojes permanecen exactamente donde estaban aquel día. El pueblo entero fue declarado memorial, un recordatorio permanente del horror y del costo humano de la guerra. Caminar por sus calles oxidadas es como si el tiempo se hubiese detenido justo en el momento más oscuro de la humanidad. Cada muro cuenta una historia que no debe repetirse. Número 12. Bodie, Estados Unidos. En las montañas de California, a más de 2000 metros de altura, se esconde Bodie, una ciudad nacida del oro y devorada por la soledad. Durante la fiebre del oro del siglo XIX, más de 10.000 personas vivieron aquí, rodeadas de minas, salones y tiroteos. Pero cuando el oro se agotó, el viento y el frío tomaron el control. Hoy, Bodie permanece en lo que los historiadores llaman estado de decadencia detenida. Las casas aún tienen muebles, botellas y juguetes, como si los dueños hubieran salido un momento y nunca regresado. Dicen que quien se atreve a llevarse algo de Bodie, por pequeño que sea, carga con una maldición. No es raro que visitantes devuelvan objetos por correo, acompañados de cartas pidiendo perdón. 3 ciudades, 3 destinos distintos. Una fue cuna de reyes, otra símbolo del horror y la última, víctima del olvido. Pero en todas ellas hay una lección: la civilización es tan frágil como la memoria, y el tiempo siempre termina reclamando lo que el ser humano construye. Ahora te toca a ti. Si pudieras caminar por uno solo de estos lugares, ¿cuál elegirías? ¿Te atreverías a pasar una noche en alguno de ellos? Déjalo en los comentarios y cuéntanos qué otras ciudades crees que esconden historias como estas. Hasta la próxima exploración, donde tal vez el silencio tenga más que contarnos que las palabras.